¿Ya? Bueno, vamos a empezar con las clases de la España en el siglo XIX, que son las clases de mamaperro. Empezamos. Cuarto abdica en su hijo Fernando VII. Vale. Napoleón entonces aprovecha los problemas que existen en la familia real para convocarles en Bayona para que allí abdiquen a favor de su hijo, de su hermano José Bonaparte. Así empieza la guerra contra Francia. El pueblo que se da cuenta hace un motín. En 1808. En 1808. Y en España aparecen dos tipos de grupos. Los afrancesados, que apoyaban al nuevo rey, que era José I, y los fernandinos, que eran los fieles a Fernando VII. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la contienda fue muy larga y dura. Aparece el fenómeno de la guerrilla que los españoles luchan contra los franceses. Y hay como tres etapas. Una primera etapa en la que los franceses sitian España, por ejemplo, sitian las ciudades de Zaragoza y de Girona. Una segunda, y tienen la derrota de Bailén, los franceses. Luego hay una segunda etapa en la que los franceses invaden prácticamente la península. Y la tercera etapa en la que ya acaban siendo derrotados. ¿Qué pasa mientras? Pues que el poder español, como España estaba sin gobierno, tiene que organizarse a través de una serie de juntas. Y la Junta Central Suprema convoca unas cortes constituyentes. A ver, Soci, ¿te estás enterando, Soci? Me parece que no te gusta nada la corte constituyente. Entonces, ¿dónde se reúnen? Soci, aparece. Las cortes se reúnen. Soci, ven aquí, no disimules que te interesan las cortes de Cádiz. Se reúnen en Cádiz porque era la única ciudad que quedaba libre del Imperio francés. Entonces ahí se reúnen sobre todo liberales, había unos poquitos absolutistas y finalmente algunos diputados, algunos representantes americanos. Bueno, ahí hacen una constitución, que es la Constitución de 1812. A ver, repasemos. Es la Constitución de 1812. Ah, vale, no me había dado cuenta. Eso es muy interesante. Es la Constitución de 1812. ¿De qué año es? De 1812. ¿Y en qué se basa esa Constitución? Reconoce la soberanía nacional, establece la monarquía hereditaria, adopta el principio de división de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, establece la religión católica como la única de la nación española y reconoce importantes derechos. Bien, vamos a seguir con esto tan interesante que es el reinado de Fernando. ¿Os está gustando mucho? ¿Es interesante? Sí, a mí me gusta, pero creo que es un rollo. Vamos a seguir. El reinado de Fernando VII es muy interesante porque hay
una parte absolutista, una parte liberal y otra parte absolutista, la absolutista. ¿Quién vuelve a España? ¿Fernando quién? Fernando VII. Y entonces hay unos absolutistas que son unos diputados que hacen el manifiesto de los persas que le dicen a Fernando VII que vuelva al absolutismo y que derogue, que haya una abolición de la Constitución de 1812. Y vuelve como rey absoluto Fernando VII. A la vez en esta época va a haber muchos pronunciamientos, que va a ser algo típico del siglo XIX español. Un montón de pronunciamientos hechos por los generales españoles. Muchos generales que se pronuncian para cambiar el régimen. Bien. Entonces, el primer pronunciamiento que triunfa es el de Riego, de regar. Riego. El general, el coronel, este es coronel, el coronel Riego. El coronel Riego. Entonces, se vuelve a la Constitución de 1812. Y vuelven los liberales, que van a ser moderados o van a ser exaltados. Los exaltados quieren reformas más radicales. Todo esto continúa hasta que hay una revuelta, hay un ejército que invade España, que es el de los llamados 100.000 hijos de San Luis. Son 100.000 hijos y son de San Luis. Aparece. Y vuelven a poner a Fernando VII como rey absoluto. Vuelve el absolutismo. Entonces, o sea que hemos tenido absolutismo, luego estamos con el liberalismo y volvemos al absolutismo. El absolutismo, este momento es muy complicado porque hay una crisis que no veas en España. Primero, porque empieza la pérdida de las colonias americanas. Siguen los pronunciamientos. Además hay un problema dinástico porque Fernando VII tiene 2 hijas y había una ley que era la ley sálica que decía que solo podían gobernar en España, o sea, reinar en España, los hombres. Entonces, como Fernando VII solo tenía hijas, ¿qué hace? Hace la pragmática sanción por la que permite que su hija sea reina. Pero cuando se muere, Fernando VII tiene un hermanito, que es el hermanito Carlos, que quiere ser el rey. Y empiezan unas guerras, que ¿cómo se llaman las guerras del hermanito Carlos? Las guerras carlistas. Y empieza la primera guerra carlista. En estas guerras los liberales apoyan a la viuda del rey y a Isabel II, que es la futura Isabel II, que es la hija de Fernando VII, y los absolutistas se unen con los carlistas. Finalmente vencen a los carlistas y se acaba la guerra primera con el abrazo de Vergara. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en América con las colonias. Bueno, vamos a hacer un receso. ¿Sienta, Sofi? No, yo no voy a la cama. Bueno, vamos a ver ahora la independencia de las colonias americanas. A Sofi no le interesa lo más mínimo y se ha vuelto a dormir. Sofi está durmiendo en vez de estudiar la lección. Esto no puede ser. Independencia. ¿Por qué las colonias americanas quieren ser independientes? Porque había una minoría criolla, es decir, había unos descendientes europeos. Estos descendientes europeos querían tener libertades, querían tener los mismos derechos que los españoles de las colonias. Segundo, por toda la influencia del liberalismo y del nacionalismo que llegaron al continente americano. Sofi, no te estás enterando de nada, ¿eh? Vas a suspender. Y luego por los intereses del Reino Unido, que deseaba la independencia de las colonias españolas para poder comerciar con ellos. Entonces, hay como 2 fases de la independencia. Una primera, que es tras el vacío que se crea con la guerra de la independencia. Ahí surgen numerosas juntas que declaran la independencia de distintos territorios de la América española. Cuando vuelve Fernando VII, vuelven todos al dominio español. Pero ya estaba el germen de la independencia inoculado. ¿Qué pasa entonces? Que empieza a haber movimientos de independencia.
¿Dónde comienzan? Con San Martín y Argentina. El general San Martín luego va a Chile. Chile también proclama la independencia. Y luego tenemos a Bolívar. Bolívar, que establece la República de la Gran Colombia, que incluía territorio mucho más grande que el de ahora, y que quería formar los Estados Unidos de Sudamérica, que duraron poco tiempo, la verdad. Luego, Bolívar y San Martín se unen y atacan Perú y logran su independencia. En México, que va por su lado, también adquiere la independencia, y luego Bolivia y Uruguay también, con lo cual teníamos un problema, porque se habían hecho independientes casi todas las colonias.